la relación laboral entre la entidad y los servidores públicos, ¿no? Y así garantizando el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en concordancia con lo establecido en la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Bien, continuamos con las partes que compone el reglamento interno de personal. Esta consta de dos partes, ¿no? La primera parte es la que hace referencia al régimen laboral sujetos a la ley del Estatuto del Funcionario Público. Es decir, cuál es el alcance que va a tener los servidores públicos en el marco de la ley 2027 y sus normas complementarias. Asimismo, este reglamento interno de personal debe ser compatibilizado por el órgano rector del sistema de administración de personal, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y la segunda parte es la que acoge a las normas específicas que contienen los derechos, tolerancias y licencias, ¿no? Estas que están sujetas a la ley 2027 y sus normas complementarias. Lo que nos quiere decir es que cada institución pública debe mantener actualizado esta segunda parte conforme vayan existiendo cambios en la normativa vigente en relación al reglamento interno de personal. Bien, ahora veremos el marco normativo. Como primera disposición normativa tenemos lo que es la Constitución Política del Estado. Es la que hace referencia a los derechos, deberes y obligaciones de los servidores públicos. La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental es a través de esta ley que constituye como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de los sistemas de administración gubernamental, entre los que se encuentra el sistema de administración de personal, ¿no? También tenemos la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Esta es la base normativa para la elaboración del reglamento interno de personal. El decreto supremo número 25749, que es el reglamento de desarrollo parcial a la ley 2027. Este decreto supremo determina que el órgano rector es el encargado de la compatibilización del reglamento interno de personal de todas las instituciones públicas que estén adecuadas a la ley 2027. Y por último tenemos lo que es la resolución ministerial 033, que ha sido emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba el modelo del reglamento interno de personal para las instituciones públicas, ¿no? Asimismo, es importante mencionar que aquellas instituciones públicas que aún no hayan compatibilizado sus reglamentos internos puedan remitir la misma a esta instancia a fin de realizar el proceso de compatibilización correspondiente. Bien, ahora vamos a ver su ámbito de aplicación. Es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos que estén bajo el régimen de la Ley 2027. Y no así para los otros regímenes, como ser los de servicios del exterior, magisterio, entre otros, ¿no? Estos otros regímenes tienen su propia normativa que no corresponde a la ley del Estatuto del Funcionario Público. Ahora bien, el reglamento interno de personal va a aplicar también para el personal eventual, salvo que el contrato establezca lo contrario. O para aquello que no esté determinado, se aplicará lo establecido en el reglamento interno de personal. Bien, pasamos a la jornada del horario de trabajo. Se ha fijado un horario de jornada de trabajo que es de 8 horas diarias, ¿no? Y de manera discontinua. Esto es de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30. Así también se podrá establecer un horario distinto si alguna unidad de la institución pública que por naturaleza de su trabajo necesita operar en horarios diferentes al habitual. Podemos poner tal vez un ejemplo en las alcaldías, ¿no? Estas tienen un horario especial ya sea para la atención de ventanilla,
o para la atención al cliente. Bien, pasemos al control de asistencia. La asistencia del personal será controlado a través de sistemas o herramientas que la entidad haya implementado, como ser los relojes biométricos, tarjetas electrónicas, entre otros medios, ¿no? Todos los servidores públicos deberán registrar obligatoriamente su ingreso al iniciar la jornada laboral y su salida finalizando su jornada, y así podrán llevar un control adecuado y cumpliendo con el horario establecido. Asimismo, es importante recordar que esta disposición de cumplimiento de control de asistencia se encuentra estipulado en el inciso de artículo 8 de la ley 2027. Ahora pasemos a los permisos oficiales. Contamos con diferentes permisos oficiales. Tenemos el de comisión, permiso oficial por horas, permiso para beca estatal, asueto, tolerancia, entre otros permisos oficiales. Ahora veremos la comisión. Esta comisión es asignada para realizar actividades específicamente en representación de la entidad. Esta debe ser aprobada por el jefe inmediato superior, debiendo ser gestionada y autorizada dentro de los plazos establecidos en el reglamento de permisos oficiales. Los permisos son asignados cuando sea dentro del propio municipio, donde se encuentre su sede habitual de trabajo hasta los 3 meses, ¿no? Así también cuando tengan que trasladarse a otro municipio, al de su sede habitual, dentro del territorio nacional hasta los 2 meses. Y por último, cuando tengan que trasladarse al exterior del país hasta 1 mes. Los permisos oficiales por horas. Cabe aclarar que este tipo de permiso no es para asuntos personales, sino para realizar funciones inherentes al cargo o alguna tarea que la institución le haya encargado, como ser tal vez asistir a una reunión fuera de la oficina o participar de un taller organizado por la institución, ¿no? Entonces, este tipo de permisos que vayan a realizarse deberán ser registradas la hora que sales y la hora que regresan, ¿no? Entonces, es importante recordar que este permiso oficial por horas es un permiso laboral para cumplir específicamente tareas de trabajo fuera del lugar habitual. Continuamos. Buenas tardes. Vamos a continuar viendo este tema de los permisos oficiales. Como habíamos señalado, existen varios permisos oficiales. Entre ellos también se encuentra un tema de la beca estatal. Pero cuando hablamos de becas estatales, no nos referimos a las becas habituales que de repente algún profesional puede optar por alguna beca en el exterior que lo hace a título personal, sino estamos hablando de aquellas becas que han sido establecidas a través de la ley número 856, que es la ley financiera de la gestión 2017, ¿qué es lo que establece? Que nos dice que esta beca estatal se aplica solamente para las entidades públicas del nivel central. Estas becas no aplican para las zetas en general, lo que son GAMS, GATS, GAYOX y todo aquello, no aplican esta beca estatal. Estas becas estatales, por ejemplo, se las ha dado en su momento a personal de ABEN, ¿no? Agencia Boliviana de Energía Nuclear, por la especificidad de los temas que ellos tenían que ver, pero es una beca, les reitero, desde un punto de vista distinto, en temas realmente específicos que no se tiene al alcance y que es el Estado quien aplicaba estas becas estatales para temas muy específicos. Luego también tenemos lo que es el asueto. ¿A qué nos referimos con este asueto? Recordemos, es el asueto que se va a otorgar en determinados casos. Al respecto, el reglamento interno de personal nos dice bajo qué temas, bajo qué causales es que se va a poder brindar este asueto. Tenemos, por ejemplo, el Día del Padre o Día de la Madre, que nos corresponde un mediodía de asueto. También nos corresponde este mediodía de asueto cuando vemos el tema del día del cumpleaños.
La tercera causal, y aquí es importante aclarar, es el fallecimiento de parientes, pero estamos hablando de los parientes que están establecidos en la disposición segunda de la resolución ministerial 033, que estamos hablando de fallecimiento de nietos, hijos políticos. Esto está dentro de la resolución ministerial 033 y es al fallecimiento de abuelos, nietos, padres políticos, hijos políticos o familiares por parentesco adoptivo hasta el segundo grado, según el cómputo del Código de las Familias y del proceso familiar. Este asueto es independiente de la licencia que nosotros conocemos. Recordemos que se da una licencia al fallecimiento de padres, hijos, cónyuge y hermanos. En esos casos corresponde otorgar una licencia, pero para el fallecimiento, reitero, de abuelos, nietos, padres políticos, hijos políticos o familiares por parentesco adoptivo hasta el segundo grado, corresponderá otorgar un asueto. Este asueto es igual de 3 días hábiles para los casos que se les ha señalado. También podrá haber aquellos asuetos que la entidad otorgue en día laboral. De repente entiendo que hay, por ejemplo, el Día del Trabajador Municipal, ¿no? Entonces les dan un asueto por este día y otros asuetos que el Estado pueda otorgar a través de la repartición estatal facultada para el efecto. Continuamos viendo, ahora vamos a entrar a ver a lo que corresponde a las tolerancias. Recordemos que estas tolerancias son otorgadas por la entidad pública, estas pueden ser individuales o grupales y tiene que existir un instrumento que me demuestre a mí la tolerancia que se está dando. Por ejemplo, se otorga, bueno, en el caso de la Ciudad de La Paz, estimo que estamos participando a nivel nacional varias entidades, por ejemplo, cuando hay partidos de la selección y se dice, no, se va a dar una tolerancia de 2 horas para aquellas personas que presenten su entrada para ir a ver el partido de la selección. Estamos hablando de una tolerancia. En esos casos es cuando se determina y está a cargo, de, obviamente, de la entidad correspondiente de habilitar esta tolerancia. Ahora, esta tolerancia también se definirá si es o no susceptible de compensación laboral. Acá en La Paz igual les pongo el ejemplo, por ejemplo, en las citas, ¿no? Te dicen hay una tolerancia de salir a las 12 en punto o salir 11 de la mañana, tienes tu tolerancia, pero que la tienes que compensar el mismo día. En vez de sales de 11 a 1 para las citas, que acá en La Paz es a las 12, y tienes que compensar después de las 4:30. Entonces son 2 horas, me quedaré 5:30, 6:30. O hay casos en los que no es susceptible de compensación laboral. Todo eso estará establecido en el instrumento que otorgue esta tolerancia. También tenemos otro tipo de tolerancias que están establecidas en norma específica y que se van a regular de acuerdo a la normativa que las establece. Continuamos viendo otros permisos oficiales. ¿A qué nos referimos con otros permisos oficiales? Cuando de repente el servidor público pueda participar en actividades culturales, académicas, artísticas. Recordemos que dentro de los servidores públicos existen pues excelentes atletas, hay personas muy reconocidas en el tema artístico también que cumplen la función de servidores públicos. En esos casos también se podrá otorgar otro permiso oficial. Para ponerles el ejemplo, antes se tenía una compañera que estaba en el Senacir que era marchista e inclusive a nivel Bolivia nos ha ido a representar a otros países y ha participado de una olimpiada. Entonces, en ese caso ella lo que hacía era pedir un, un permiso oficial. Perdón. Perdón, continuamos. Entonces, en esos casos se requerirá de un permiso oficial. Vamos a continuar bien. Continuamos viendo ahora los otros permisos personales. Como su nombre se indica, existen dos permisos personales que se pueden otorgar. Estamos hablando de aquellos que son permiso personal con goce de haberes. ¿A qué nos referimos? A estas 2 horitas, si ustedes quieren decir, que tenemos al mes sin compensación de trabajo, sin compensación con horas de trabajo.
Este permiso personal también se puede extender por hasta 8 horas, pero en el mes que están sujetas sí o sí a compensación de trabajo. Yo hoy día tomo mis 2 horitas, pero tengo una emergencia y mañana también tengo que salir 2 horas. Coordino con mi jefe inmediato superior para decir, mañana es viernes, voy a salir mis 2 horas y voy a compensar esas 2 horas el día lunes. En vez de salir 4:30, voy a salir 6:30. Puedo compensar con un máximo de hasta 8 horas al mes que están sujetas a compensación. También podemos tomar unos 30 minutos al día, que pueden ser fraccionados. Yo de repente tengo la emergencia de ir ahorita a la farmacia a comprarme algo. Puedo salir menos a 30 minutos con autorización de mi inmediato superior y registrando este permiso que no es sujeto a compensación, no es obligatorio que todos los días tengas que salir, pero si tienes una emergencia de repente de ir al cajero, de ir a la farmacia o algo que te quede cerca, menor a 30 minutos, puedes tomar este permiso personal con goce de haberes. Luego tenemos el permiso personal sin goce de haberes. ¿Pero a qué se refiere este permiso? Es aquello es este permiso que puede ser solicitado cuando el servidor público no cuenta con días de vacación. No tengo días de vacación para utilizar y cumplo con las causales establecidas en el artículo 15 de la resolución ministerial 1111. ¿Qué es lo que me dice esta resolución ministerial? Que es importante y que tenemos que tener conocimiento como servidores públicos en relación a las causales que me pide a mí para que yo pueda tener un permiso sin goce de haberes. Nos habla de la atención médica del servidor público hasta un máximo de 3 meses, ¿no? Permiso personal sin goce de haberes. Cuando voy a realizar un tratamiento en el exterior, es un tratamiento que no me cubre acá, puedo solicitar una otorgación de permiso personal sin goce de haberes. También la atención médica de cónyuges o familiares de parentesco consanguíneo, hasta 4 meses cuando se deba ausentar del país. Cuando hay la asistencia a cursos, seminarios u otras actividades propias del servidor público, hasta 4 meses en el exterior del país. Cuando hay la participación personal en actividades culturales, de repente igual máximo un mes, y otros de asuntos personales que son máximo hasta 15 días en un año. Son ciertas causales que nos establece la resolución ministerial 1111, en qué casos yo puedo solicitar mi permiso personal sin goce de haberes. Además que de estos deberán de presentarse descargos correspondientes que avalen que efectivamente he hecho uso de ese permiso sin goce de haberes, justificando una de las causales y presentando documentación de descarga. Continuamos viendo. Ahora vamos a entrar a ver lo que es el régimen disciplinario. Recordemos que dentro del régimen disciplinario vamos a establecer cuáles son las faltas que se presentan. Tenemos las faltas leves, las faltas graves, las faltas gravísimas. Estas faltas están establecidas en su reglamento interno de personal. Como le señaló anteriormente la doctora, asumimos que todos ya tienen sus reglamentos internos compatibilizados, o los que no, igual nos lo pueden remitir para que tengan un reglamento que esté acorde a la normativa vigente que ha establecido el órgano rector para el reglamento interno de personal. Ahí vamos a ver cuáles son las faltas leves, que como les reitero, que podemos decir son aquellas de escasa relevancia o que no afectan de manera significativa la gestión institucional. Por ejemplo, tenemos una falta leve con amonestación verbal, que puede realizarse sin la utilización del instrumento formal, sino como su nombre lo menciona, es una amonestación verbal, pero que lleva un registro habilitado para el efecto. En algunos casos, por más de 2 amonestaciones verbales, corresponderá una amonestación escrita, que ya estamos hablando de un instrumento que puede ser un memorándum por cualquier miembro de la entidad pública que sea su inmediato superior o superior jerárquico, o en este caso estamos hablando del área de recursos humanos. También tenemos lo que es la sanción económica. Esta sanción económica que se refiere a los atrasos en el horario de ingreso. Ahí también entra un poco nuestra tolerancia de decir, por normativa se ha establecido que tenemos todos 5 minutos de tolerancia en los ingresos. Pasados estos 5 minutos es que cuentan nuestros minutos de atraso.
Si yo hoy día me he atrasado y en vez de llegar a 8:30 he llegado 8:37, voy a tener 2 minutos de atraso. Me deberán de computar 2 minutos de atraso y no así 7 minutos, ya que estos 5 minutos son la tolerancia que está establecida en norma para todos los servidores públicos. Cuando ya retornemos al horario normal, al horario discontinuo, pasará lo mismo con nuestro ingreso de las 2 de la tarde o 2:30, de 2:30. Entonces, ahí es cuando entra una sanción económica, cuando he cumplido mis 30 minutos máximos de atraso en el mes, que corresponderá a una sanción económica. Vamos viendo ahora las faltas graves con sanción económica. Son aquellas que sí son relevantes y nos van a impactar negativamente en la gestión institucional. Les reitero, estas faltas graves están a detalle dentro de su reglamento interno de personal. Entre ellas está, por ejemplo, el que reincidan por tercera vez con una conducta determinada consignada como falta leve, o una segunda vez en una falta leve con amonestación escrita. En el caso que se presentaran a su fuente laboral con incapacidad para trabajar, sea bajo efectos de consumo de bebidas alcohólicas, sustancias controladas u otras de similar efecto, también estamos hablando de una falta grave con sanción económica. Además, está el tema de que se pueda promover, provocar o participar en actividades que sean irregulares y que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades institucionales, ¿no? Recordemos que formamos parte de una institución y debemos de cumplir con los deberes y obligaciones que están establecidos también dentro del RIP, cuidando siempre la imagen institucional. Vamos a ver ahora las faltas gravísimas con proceso interno. ¿A qué nos referimos? Estas faltas gravísimas pueden llegar inclusive a una destitución, siempre así, si es que así lo determina la autoridad sumariante. Son aquellas que tienen alta relevancia y que tienen un impacto negativo en lo institucional. Y obviamente esto va a coadyuvar a una responsabilidad administrativa previo proceso interno. Entre las sanciones se podrá establecer la sanción económica del 20%, es decir, de 6 días de la remuneración mensual, previo proceso administrativo, salvo mejor criterio de la autoridad sumariante, y también se puede llegar a la destitución. Entonces, consideremos estos aspectos que están dentro de la... Ahora vemos cuáles son las faltas disciplinarias que constituyen racismo y discriminación. Recordemos que tanto el racismo y la discriminación están establecidos dentro del Decreto Supremo 762, ya que nos referimos a aquellas faltas que se pudieran cometer dentro de las entidades públicas y que puedan afectar el tema de llevar adelante el trabajo que realiza la institución. Vamos a ver las faltas leves, cuando hablamos de aquellas agresiones verbales que puede existir entre servidores públicos y que están destinadas a ofender la dignidad del otro ser humano, ¿no? Ahora también el tema de la restricción o negación injustificada de un servicio que sea por motivos racistas o discriminatorios. Pero ya hablamos de una falta grave disciplinaria cuando vamos a incurrir en la comisión de una falta leve, cuando ya nos han sancionado. Y reitero, bueno, ya estamos hablando de una falta grave. Y tenemos la falta gravísima, que hace referencia es en aquel maltrato que puede ser físico, psicológico y sexual, en el que se manifiesten conductas racistas o discriminatorias. En esos casos hablamos de faltas gravísimas que se constituyen dentro de lo que es el racismo y la discriminación. Hasta ahí el reglamento interno de personal en los puntos más importantes que nos atañen. Vamos a habilitar, bueno, de hecho ya está habilitado lo que es el chat para las dudas o consultas que ustedes pudieran tener. También si nos colaboran con escanear este QR para la presentación que ya nos están pidiendo, la presentación, una vez que ustedes escaneen este QR y nos ayuden con 3 preguntas, les va a llegar de manera automática al correo que ustedes se han inscrito. Entonces, estamos prestas a las consultas que ustedes pudieran tener. Nos envían al chat, por favor, para ir bien. Tenemos una consulta. Estimado licenciado Flores Luna,
lo que nos dice, ¿no? Si es que manejamos algún sistema híbrido, ya que hay entidades que están con servidores públicos en el marco de la 1178, pero al mismo tiempo tienen servidores públicos que los rige la Ley General del Trabajo, si es que hay algún modelo de reglamento interno que integre ambas normativas. En ese aspecto es importante aclarar lo que ya se había mencionado al inicio. Cuando hablamos del ámbito de aplicación, el alcance que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en su calidad de órgano rector del sistema de administración de personal y por ende vemos ahora el reglamento interno de personal, solamente compatibilizamos reglamentos para los servidores públicos que están en el marco de la Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. Como usted bien lo señala, los trabajadores que están en la Ley General del Trabajo pertenecen a otro régimen laboral y ese no es nuestro alcance. Cuando nosotros les compatibilizamos el RIB, les decimos es para todos los servidores públicos en el marco de la 2027. Ya tendrían ustedes internamente que ver o adecuar un modelo de reglamento interno que también les cubra a aquellos trabajadores que estén en el marco de la Ley General del Trabajo. Como se ha mencionado, existen distintos regímenes laborales, pero en el caso del Ministerio de Economía somos órgano rector para los servidores públicos que están en el marco de la Ley 2027. Los otros regímenes laborales deberán apegarse a lo que les establece su régimen laboral al cual pertenecen. Entonces, no tenemos un híbrido. Ya son las entidades, no es la única, el Seguro Social. Hay varias entidades, el caso de las alcaldías, por ejemplo, que igual tienen servidores públicos en el marco de la 2027, pero también tienen trabajadores que pertenecen a la Ley General del Trabajo. Entonces, he visto como ejemplo que hay municipios que sacan otro reglamento interno de personal para los trabajadores bajo el régimen general de la Ley General del Trabajo y lo aprueban internamente. Pero nosotros no estamos a cargo de ver este reglamento. Solamente les reitero lo que son los servidores públicos en el marco de la Ley 2027 para realizar la aclaración. Continuamos viendo sus consultas al chat, por favor, si nos pueden enviar. Les reitero la presentación para que ustedes puedan acceder a la presentación que se ha realizado el día de hoy. Pueden escanear el código QR y le van a descargar la presentación que les va a llegar de manera automática a su correo electrónico y nos ayudan con unas consultitas que les hemos puesto. Recordemos, para el caso del personal eventual, continuando con esta consulta, licenciado Clifford, el RIP, ¿qué es lo que nos cubre? Nos cubre aquel personal eventual siempre y cuando no esté, si hay algo que no esté establecido dentro de su contrato, aplicarán el reglamento interno de personal. Para el caso de consultores con financiamiento, recordemos que es a través del BID o de CAP, quienes ya establecen las reglas del juego. Entonces, ahí no entraría lo que es el reglamento interno de personal. Ese tema lo tienen que ver directamente con aquellas áreas financiadoras de ciertas modificaciones. Pero el reglamento se aplica para servidores públicos en el marco de la 2027 y para aquel personal eventual, en todo aquello, vamos a aplicar el RIP en todo aquello que no esté regulado en su contrato, siempre y cuando corresponda. Continuamos viendo sus consultas, por favor envíennos al chat y también nos colaboran escaneando el QR que está ahora en pantalla. En relación al asueto, como les había señalado, hay a veces confusión. Cuando damos nosotros el asueto de 3 días al fallecimiento de parientes, hacemos referencia, cuando es asueto, a la resolución ministerial 033, estimada Fernanda Pérez, que está plenamente vigente, esta resolución ministerial, que en su disposición segunda hace referencia y te dice a qué pariente se refiere esta resolución ministerial, como habíamos hablado, al fallecimiento de abuelos, nietos, que sí corresponde que se aplique estos 3 días de asueto para las personas que hayan tenido esta pérdida. Y licencia ya es para el caso de los padres, cónyuge y hijos, ¿no? Entonces la 033 sí está vigente y sí te ayudaría
para ver el tema del fallecimiento de abuelos, nietos, padres políticos, hijos políticos. Pueden acceder a esta resolución en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. También está en la página del SICOS, la resolución ministerial 033. Les reitero, en su disposición segunda se hace referencia a que aplique el asueto para el caso de fallecimientos de abuelos, nietos, padres políticos, hijos políticos o familiares según el parentesco adoptivo, si corresponde. Continuamos viendo, por favor, las consultas que pudieran tener. Envíennos al chat. También nos colaboran con escanear el código QR que está en pantalla. Bien, respondiendo a la pregunta de Gonzalo Iriarte. Bien, no se otorga ningún certificado de participación ni capacitación, pero sí lo que se envía es la presentación escaneando el QR, ¿no? Muchas gracias, Verónica Cruz. Vamos a verificar ahora el código QR, si es que ha habido alguna confusión, tal vez. Lo vamos a verificar ahora para que sí les llegue la presentación del reglamento interno de personal. Lo vemos. Continuamos con sus preguntas, por favor. Continuamos con otra consulta y nos dice, ¿nos explica los 5 minutos de tolerancia? Claro que sí. Cuando hemos hablado de las tolerancias, hemos visto que todos los servidores públicos tenemos 5 minutos de tolerancia en el ingreso a la institución. Entonces, una vez que a mí me computabilicen el tiempo de atraso que yo tengo en la institución, no tienen que contar estos 5 minutos. Si yo he llegado y 38 o 37, que les ponía el ejemplo, son 2 minutos de atraso, no 7 minutos. Y esto está establecido en el reglamento interno de personal. Me dice, ¿qué pasa si incumple? ¿Qué sucede? Nosotros somos órgano rector de los sistemas de administración gubernamental, pero hay un órgano rector de control gubernamental. El momento que sea auditoría interna o la Contraloría misma que realice, reitero, la auditoría, pues observará que no se está cumpliendo con aquel beneficio, entre comillas, que les corresponde a los servidores públicos de estos 5 minutos de tolerancia. Entonces ya estarían vulnerando la norma y será el área correspondiente que determine el tipo de responsabilidad. Pero si ustedes tienen un reglamento interno de personal compatibilizado en el marco de la resolución ministerial 033, deben de considerar que tenemos 5 minutos de tolerancia al ingreso, los cuales no están sujetos a descuento. Posteriores a este, sí se van sumando los atrasos que pudiéramos tener. Estimada Leticia Solís, gracias. Lo vamos a verificar. Entiendo que tal vez hubo alguna confusión con el enlace que hemos visto y les vamos a enviar la presentación del reglamento interno de personal corrigiendo este tema del Decreto Supremo 4505. Les reiteramos, hemos estado en un ciclo intenso de capacitaciones a nivel nacional y es muy probable que haya habido alguna confusión y se ha enlazado el Decreto Supremo 4505 a este que debería de ser el reglamento interno de personal. Con las disculpas del caso, enseguida lo solucionamos. De igual manera, vamos a enviar en el chat el reglamento interno de personal para que ustedes lo puedan descargar. La licenciada Olga, por favor, nos colabora enviando el reglamento interno de personal al chat para que ustedes lo puedan descargar. Les vamos a enviar ahora.
Reiteramos, no se otorgan certificados, pero sí les vamos a enviar la presentación. Ahora lo vamos a compartir en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Continuamos viendo las consultas que nos han enviado. Enseguida les enviamos, por favor, para que puedan descargar. Tenemos otra consulta respecto al permiso personal con goce de haberes. Recordemos que son 2 horas al mes. Si por alguna emergencia yo necesito pedir 8 horas de permiso personal, estas pueden ser con compensación o en su defecto a cuenta de vacación. Ya les digo, yo tengo una emergencia hoy día y continúa mi emergencia también mañana. Voy a requerir nuevamente 2 horas. Yo ya he cumplido mis 2 horas que son sin compensación. Puedo solicitar hasta un máximo de 8 horas al mes como permiso personal con goce de haberes, pero reponiendo. Es decir, yo tengo esta semana, digamos, todos los días voy a salir 2:30 y no 4:30. La siguiente semana tengo que reponer esas 2 horas. Mi horario habitual es de 8:30 a 4:30. Voy a reponer cada día si yo quiero 2 horas hasta las 6:30. O diré en 2 días repongo y me voy a quedar 4 horas cada día. Además de mi jornada laboral, puedo reponer estas 8 horas de permiso personal, pero esto va a estar establecido en el instrumento que la entidad diga con qué instrumento es que yo voy a ver las 8 horas. La entidad si te dice tienes una semana para reponer estos días, hay casos que los tienen que hacer en el día, eso ya dependerá de la entidad como han establecido, pero sí pueden pedir hasta 8 horas de permiso personal con un goce de haberes, haciendo la reposición. Continuamos viendo las consultas. Bien, acaba de enviarse la presentación del reglamento. Por favor, si podrían revisarlo. Por favor, si tienen alguna consulta más respecto al taller que se ha dictado, por favor. Por favor, reiterarles que escaneando el QR
pueden acceder a la presentación del taller que se ha realizado. Y cualquier consulta, por favor, estamos a la espera. Continuamos con las consultas. Habíamos hecho la aclaración al inicio que el reglamento interno de personal que compatibiliza el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es para aquellos servidores públicos que se encuentran en el alcance del decreto de la Ley 2027 y del Estatuto del Funcionario Público. Ahora, el tema de los trabajadores que pertenecen a la Ley General del Trabajo tienen su propia normativa. Corresponderá que ustedes vean cómo realizan esta tramitación. Es algo que yo desconozco si el Ministerio de Trabajo les compatibiliza como tal. Entendemos que es un tema que lo definen ustedes. Les había puesto el ejemplo que hay entidades que de manera interna aprueban su propio reglamento interno de personal en consenso con los sindicatos, con los trabajadores y demás, pero les reitero, ese no es un área que nosotros veamos. Deberán de revisar la normativa aplicable y en qué caso se da y deberían de ver eso. Entonces, más allá no se les puede informar porque es un tema que no estamos a cargo y no vemos el tema de la homologación o compatibilización de otros regímenes laborales. Continuamos viendo. Me consultan, estimada María Antonieta Guzmán, las 2 horas de permiso, ¿es solo una vez al mes? Sí, recordemos que no es obligatorio, ¿no? Sino que estas 2 horas de permiso es para aquellos casos de emergencia que yo pudiera tener y que necesito mis 2 horas de permiso que pueden ser fraccionadas en mínimo media hora y máximo las 2 horas que yo pudiera salir. Como reiteramos, como señalamos, es un permiso personal que se otorga. Ahora, el tema de que en caso que no registro la asistencia en el biométrico por solicitar permiso de esas 2 horas, ¿qué sucede? Ya tienen que verlo con la entidad. Cuando no tienes un marcado, puede ser omisión de marcado, que tendrías que tener la opción de poder presentar un descargo o el tema de ver qué es lo que dispone tu entidad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de aquí otro tema específico, que es decir, no he marcado, puede ser omisión de marcado o qué es lo que ha pasado, ver de qué manera puedes respaldar, ver qué manera puedes respaldar. Si nos están consultando el tema de las 8 horas que puedan ser compensables, que sí te señala, está dentro del artículo 22 del reglamento interno de personal, estas 2 horas que ustedes tienen y que puede ser hasta no, permítame, les voy a indicar ahora en qué parte del reglamento está. La tolerancia, perdón, nos dicen, ¿no? ¿Dónde está la tolerancia de los 5 minutos? Es en el artículo 22 de la tolerancia de 5 minutos, que posteriores a esta hora es que recién se contabiliza los minutos de atraso que ustedes pudieran tener. Lo que les señalaba, el permiso personal, tenemos 2 horas, que puede ser por horas fraccionadas de hasta en 30 minutos, es el artículo 25, permiso personal con goce de haberes. En su párrafo cuarto se hace referencia a que se puede llegar a una compensación laboral para los permisos personales con goce de haberes, que va a ser concertada entre el beneficiario y la entidad. No tengo vacaciones, voy a reponer esas 8 horas con horas de trabajo, con vacaciones adquiridas o permiso personal sin goce de haberes. Esto está ampliamente desarrollado en la resolución ministerial 1111, artículo 13, parágrafo segundo, para que vean el tema de la compensación laboral cuando fueran más de 2 horas. Continuamos con sus consultas. Les reiteramos, el alcance del RIB es para los servidores públicos y para el caso de personal eventual. El personal eventual, todo aquello que no esté establecido en su contrato, podrán aplicar el RIB. Solamente para esos casos. Otro tipo de servidores
o de otro régimen laboral, no corresponderá que apliquen el reglamento interno de personal en relación a la consulta elaborada por el licenciado Clifford. Continuamos. Vamos revisando. Nos están enviando algunas causales que ustedes presentan. Los invitamos a que revisen el reglamento interno de personal, ya que temas muy personales u operativos, estimada Cintia, no los vamos a desarrollar, pero sí vamos a ver que este reglamento también te dice qué sanciones van a tener cuando ya llegas más de 30 minutos tarde. Estamos hablando, he llegado 30 minutos tarde, me corresponde, es una falta leve, lo vamos a ver ahora en pantalla, es una falta leve, pero que tiene una sanción económica, porque ya he llegado tarde. Entonces, ¿qué hago? Va a ser de acuerdo al régimen disciplinario, podemos ver en pantalla, estamos hablando de una falta leve con sanción económica, porque he tenido un atraso de más de 30 minutos. Entonces, esos 30 minutos ha hecho que yo tenga una falta leve. Ahora, también dentro de este reglamento interno de personal, vamos a ver para aquellos casos de que se reiteren y cuál es la sanción que se les va a otorgar. Reiteramos, está dentro de las faltas y sanciones, dentro del artículo 41. Y en adelante vamos a ver, ya puedes llegar a una sanción, que es en el caso de que sea reiterativa. Estamos hablando por ejemplo, hablamos de una sanción grave, una falta grave con sanción económica, cuando he tenido 121 minutos de atraso o más en el mes por segunda vez en la gestión. Y ahí sí me corresponderá 6 días de descuento, ¿no? Inasistencia, la omisión del registro de asistencia por tercera vez en el mes. Eso está ya dentro del reglamento interno de personal, reglamento que ha sido aprobado con la resolución ministerial 033. Pueden revisarlo ustedes y obviamente tendrían que darle la sanción que corresponde en el caso que sea más de 30 minutos eh, reiteradas, en reiteradas ocasiones una misma falta. También pasarás, como vemos en pantalla, ya tengo más de 2 amonestaciones verbales, ya corresponderá una amonestación escrita. ¿Alguna consulta más que tuviera? Por favor, las consultas a través del chat, si nos pueden enviar. El chat está habilitado, nos pueden enviar las consultas que tengan. Les reitero, el tema de la compensación laboral está en el artículo 25 del Reglamento Interno de Personal, que a su vez está en la Resolución Ministerial 1111, artículo 13 y parágrafo segundo sobre estas horas compensables fuera de las 2 horas que tenemos al mes. Y en el caso de la tolerancia de los 5 minutos que igual nos están consultando, está dentro del artículo 20. Continuamos, por favor, con las consultas que pudieran tener. El primer... Reiteramos, por favor, escanear el QR para contestando las 3 preguntas, por favor, y se les va a remitir automáticamente a los correos en la presentación del reglamento interno de personal.
Bien, respondiendo el mensaje la pregunta, perdón, de Cintia Segales. Bueno, sí, si no cuentan con estos formularios, es muy importante actualizar, compatibilizar precisamente su reglamento, ¿no? Estos formularios tienen que estar actualizados, compatibilizados por el órgano rector. Continuamos con la consulta. Vamos a ver, tenemos otra consulta que nos envía, estimada Roxana, nos dice, ¿no? ¿Qué permiso solicito para ir a las clases en la universidad en horario de trabajo? ¿Qué es lo que te señala la resolución ministerial 1111? Te dice que existe la tolerancia para tu ingreso o tu salida como en horarios intermedios dentro del horario regular. En este caso, pudiera solicitar una tolerancia por estudio. Obviamente acreditarás, no sé, con tu inscripción o algún instrumento que te solicite el área de recursos humanos para que puedas apegarte a esta tolerancia. Generalmente es compensable la mitad, digamos, necesitas 2 horas, no sé si todos los días, dependiendo del horario que tú des, y puedes compensar 1 hora. Eso ya lo ves directamente con tu entidad y tendrías que ver el tema de la tolerancia de estudio y los requisitos que te pueda solicitar tu área de recursos humanos que respalde que efectivamente en esos horarios estás en clases o tienes que tener un respaldo, obviamente. Continuamos viendo, por favor, las consultas que nos han enviado. La presentación, les hemos señalado que, bueno, lastimosamente el QR no está. Vamos, por favor, si lo verifican nuevamente el QR para que puedan descargar la presentación, las personas que no han llenado el QR y para que puedan acceder a la presentación. Esperemos ya esté el ajuste. Continuamos con las consultas, por favor, que nos han enviado al chat. Si es que hay alguna duda o consulta más, previo a finalizar el taller.
Disculpen, continuamos. Nos han llegado estas consultas más, por favor, previo a dar por finalizado el taller. Dudas o consultas, envíenos a través del chat. Tenemos esta consulta de Fernando Ayala. ¿Cuál es la base legal para no contemplar el tiempo de tolerancia, ya que se viene realizando de forma totalmente distinta? Tengo tolerancia de 5 minutos, llego 15 minutos tarde, es decir, has llegado menos cuarto, ¿no? Digamos. Y no realizan el cálculo sobre los 10 minutos de atraso, sino al contrario, es por el total. La norma es, les habíamos explicado que el reglamento interno de personal está aprobado con resolución ministerial 033. Esta resolución la hemos emitido en nuestra calidad de órgano rector de los sistemas de administración gubernamental. Con esa facultad que tenemos es que se emite esta resolución, que es a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio por aquellas entidades públicas. Si la entidad en la que usted tiene un RIP compatibilizado y no está cumpliendo, en su momento se determinará el tipo de responsabilidad que corresponde, porque estamos afectando a un servidor público. Mi reglamento dice que aquí está de manera clara que tengo 5 minutos de tolerancia y de manera expresa señala que posterior a este tiempo recién es que se van a computar los minutos de atraso. Si la entidad hace lo contrario, pues será auditoría interna o en su defecto Contraloría General quien determine la responsabilidad. Pero de hecho ya estaríamos viendo un incumplimiento a la normativa y más aún a un reglamento que había sido declarado compatible. Continuamos. Estimado Clifford, teníamos una consulta en relación a los consultores en línea. Recordemos que los consultores en línea es la ley 2027, el artículo 6 nos hace referencia a otras personas que prestan servicios al Estado. Entonces, los consultores en línea no son servidores públicos. Entiendo que esa era una consulta que tenían, no son servidores públicos y estamos hablando de que son con carácter eventual o para la prestación de servicios y la norma te dice que ellos están regulados en sus derechos y obligaciones en su respectivo contrato. Entonces, con eso esperemos responder la consulta, que ya esté establecido todo aquello en su contrato, ya que recordemos que el caso de los consultores en línea, estamos hablando de una contratación que está regulada en el marco de la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios. Entonces, tendrás que apegarte al decreto supremo 0181 para ampliar un poco más el tema de los consultores de línea, siendo que estos están bajo esta normativa. Continuamos con las consultas, por favor. Gracias, estimado Armando. Entendemos que todavía está el problema en el QR. Les estamos enviando al chat la presentación del reglamento interno de personal para que ustedes puedan descargar y tener así la presentación. Sus consultas a través del chat, por favor, en caso que ya no tengamos más dudas o consultas, para que podamos ir avanzando. A una consulta, si salgo 15 minutos a comprarme algo, ¿es compensación? No. Recordemos que tenemos 30 minutos máximo que se puede salir con autorización del jefe inmediato superior y este tiempo no es compensable. Ya para sacar mis 2 horas fraccionadas, sí es siempre y cuando no he hecho uso de estas 2 horas al mes, requiero más tiempo, ahí sí podré ver el tema de la compensación para aquellos permisos personales, llegando a un acuerdo entre mi inmediato superior y el beneficiario. Reiteramos, entiendo que el QR está con alguna dificultad, les vamos a enviar al chat la presentación de esta tarde para que ustedes lo puedan tener y revisar en el caso que tengan alguna duda o consulta. También les ponemos a consideración el número de la Dirección General de Normas para aquellas dudas o consultas que ustedes pudieran tener en relación al reglamento interno de personal. Es el 218-3333. El interno 2101 o 2102, que son los internos directos para la Dirección de Normas, que ustedes puedan comunicarse y un analista les va a brindar la
atención que ustedes requieran. Esperemos poder orientarlos de la mejor manera. Recordemos que es importante que tengan su reglamento interno de personal compatibilizado con la resolución ministerial 033 para que podamos también colaborarlos en el marco de la normativa vigente. Si ya no hay más consultas dentro del chat, por favor, las consultas es a través del chat. Si ya no tenemos más consultas, esperamos haber absuelto y haberles colaborado con aquellas dudas que ustedes pudieran haber presentado. Bueno, ya no hay más consultas en el chat. Agradecemos la participación de todos ustedes. Les reiteramos la invitación a los talleres, a esta parte de ciclo de capacitación que estamos brindando. Todavía tenemos talleres hasta el siguiente mes. Se realizan los días jueves con diferentes temáticas. Esperamos que ustedes puedan participar para que también nosotros podamos cumplir con este tema de lo que es la capacitación. El modelo de RIP, tenemos una consulta más, estimada Cintia, donde consiguen el modelo del RIP, está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, está dentro de la plataforma de lo que son reglamentos específicos y pueden descargar ustedes el reglamento interno de personal con lo que corresponde es en Word editable para que ustedes lo puedan ir trabajando. ¿Cuál es la normativa? Reiteramos, es la resolución ministerial 033 y la resolución ministerial 1111. Entonces, con esa normativa es que se ha realizado en el marco de la ley 2027 también. Muchas gracias a todas las personas por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.